Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, feliz Navidad, felices fiestas en general. Y bueno, hoy estamos con un video un poco reflexivo, pero no sobre un tema polémico ni nada por el estilo. Eh, Navegando por Twitter estos días, ayer o antes de ayer, vi un posteo de un gran amigo, saludos a Max, que retuiteaba la afirmación de otro colega que la 3DS es mejor que la Switch. Yo respondí diciendo que no, que la Switch ya es mejor que la 3DS. Obviamente, de repente para muchos que están acostumbrados al canal y como siempre defendí la 3DS y lo voy a seguir haciendo, eh, puede parecerle raro. Pero sí, yo considero que la Switch hoy en día ya es una mejor consola que sus dos antecesoras juntas, la Wii U y la 3DS. Dos consolas que me encantan, pero ¿cuál es el punto? El mismo que ya he hecho en algunos otros videos, separar un poco el análisis pragmático de los gustos personales. O sea, mi top 10 de mis 10 consolas favoritas no es igual a mi top 10 de las que considero las 10 mejores consolas de todos los tiempos. Eh, entonces, por ejemplo, para mí, aún hoy en día, por todo lo que disfruté, me ha gustado más la 3DS que la Switch. Eh, lo que a cada uno le gusta está muy relacionado en eh, el trato que tiene con cada consola, la época diferente de la vida que le toca vivirla. A muchos de repente les pasó que les tocó una generación de consolas que coincidía con su facultad, por ejemplo, y que no tenían tiempo para jugar como jugaron la generación anterior. Entonces les va a parecer que la generación anterior, para ellos personalmente, fue mejor porque la pudieron disfrutar más. Eso no quita que la generación que ellos no pudieron disfrutar haya sido mejor o no. Porque al fin y al cabo son experiencias personales. También lo de mejor o no, también tiene un alto grado de subjetividad en base a los puntos que nosotros ponemos como relevancia. Para algunos la potencia es lo único que importa, entonces las consolas más nuevas siempre van a ser mejor que las anteriores porque son más potentes. Es un punto válido, se puede debatir porque es concreto, pero es la prioridad que uno le da a la hora de evaluar. Yo particularmente, para decidir cuáles son las mejores consolas, analizo prestaciones, costo-beneficio, catálogo e innovación. ¿Qué tan marca dejó esa consola para la posteridad? La Switch todavía no terminó su ciclo vital, entonces todavía no se le puede analizar eso, como tampoco la PlayStation 5, como tampoco la Xbox Series, pero sí ya se le puede dar a la Wii U, a la 3DS, a la Xbox One, a la PlayStation 4. Nosotros venimos que esa generación que acabo de citar no es una generación muy innovadora. Lo único que se destaca realmente de esa generación es el Game Pass de Microsoft. Después el resto es una generación de continuismo. La Wii U intentó ser innovadora, pero no lo consiguió, así que se le puede catalogar como una consola original, pero no es innovadora. Disculpen que voy a revisar otra vez la cámara. Ya. Está bien, el otro día me dejó en banda, así que cada tanto voy a revisar. Entonces, aún así, porque yo me atrevo a afirmar que la Switch ya superó a la 3DS y o a la Wii U. Para eso vamos a analizar un poquitito cuáles son las características de todas las consolas de Nintendo. Vamos a dejar afuera las de la competencia porque no tienen sentido entrar en esa polémica para el tema del video. Las consolas tienen un propósito, tienen una marca propia con la cual se van a vender. Sobre todo las de Nintendo, que no son continuistas una de la otra. Sí, ahora sí voy a hacer una comparación con otra marca, con las PlayStation. Las PlayStation simplemente se dedican a evolucionar la consola anterior, a hacer lo mismo que se hacía antes, con más potencia. Las de Nintendo intentan cambiar las dinámicas y justificar la existencia de una nueva generación con cosas que vos no podías hacer antes, no simplemente lo mismo más lindo. Casi siempre es así, no todas las generaciones. Generalmente Nintendo tiene una generación innovadora, una continuista. La NES, por ejemplo,
fue la primera consola que trajo la marca Nintendo, no la marca Nintendo como acá que vos podés ver Wii en el joystick o acá en el otro joystick de la GameCube, Nintendo GameCube, etcétera, etcétera. No la marca así. La marca como idea, como branding, como se le dice hoy en día. Así que vos asocies rápidamente lo que es Nintendo. Por la necesidad de diferenciarse de los videojuegos de la generación anterior que habían colapsado la industria del videojuego. Entonces ellos necesitaban crear una imagen de marca muy diferente a la que tenía Atari y todas las consolas conjuntas de Atari. Entonces ahí comenzaron a crear la marca de Nintendo y todas las innovaciones que trajo la consola con respecto de cómo eran los videojuegos y todo lo demás la dejaron como una de las mejores, si no la mejor consola de todos los tiempos. Desde mi punto de vista, con los criterios que ya cité antes, ¿no? Es una excelente consola, eso no se lo puede negar. A algunos no le parecerá la mejor de todos los tiempos, algunos no la pondrán en el top 5, que deben ser muy pocos. Pero es una excelente consola. ¿Por qué? Porque tenía un montón de ideas nuevas, un montón de conceptos nuevos a la hora de hacer videojuegos. Algunos recauchutados de la forma europea de hacer videojuegos, como citamos un poquitito en el video de los indies, otro por la forma de hacer en las consolas japonesas que fueron existiendo en paralelo con la industria americana, pero de una forma muy distinta, y muy pocos conceptos que quedaron de cómo hacer videojuegos de las consolas de la generación de Atari. Muy influenciada por los arcades, como era todo el inicio de los videojuegos, pero además traía unas ideas muy propias. La NES fue una de las primeras máquinas a conseguir hacer scroll horizontal suave, o lo que es en Super Mario Bros. 1. Tipo, te fijas, todos los juegos más viejos en una pantalla, y si ibas para otra sala se cerraba esa pantalla y se abría otra, no había un scroll de corrido. Inclusive en Super Mario Bros. 2 vos lo podés hacer de costado el scroll de corrido, pero vertical no lo conseguían hacer muy bien. Eso lo mejoraron para el Super Mario Bros. 3, obviamente otros juegos antes también. Y en cosas que eran muy importantes, eso no lo podías ver en las computadoras de la época, la Commodore, la Spectrum, el MSX, no conseguían hacer esas cosas con la facilidad que la hacía la NES. Entonces tuvo muchas innovaciones que permitió hacer juegos muy diferentes. Y Nintendo fue reforzando esa marca que solo conseguís en las consolas de Nintendo. No lo conseguías en los arcades, no lo conseguías en las computadoras de mesa, no lo conseguías en la generación anterior, pero sí lo conseguías en las consolas de Nintendo. Esa imagen Nintendo fue muy marcante y se continuó en la Super Nintendo. La Super Nintendo fue una, como bien dice su nombre, una versión super mejorada de la NES o Famicom, la consola de 8 bits. Hacía todo lo mismo que hacía la NES, pero mejor. No nos olvidemos que en esa época las consolas salían mirando hacia atrás. O sea, la NES tuvo mucho éxito, Sega para competir con ella inventó la Mega Drive o la Sega Genesis. No la hizo para competir con las siguientes consolas que iban a salir, la hizo para competir con la NES. Cuando salió la Super Nintendo, la Mega Drive ya tenía casi 2 años de mercado, o más de 2 años. La Pensé Engine 3, que eran sus competidores. Nintendo se salió mirando esas competidoras para sacar la Super Nintendo, pero no la hizo pensando en qué consolas van a salir después. Por eso las generaciones son un poquito turbias, como vimos en otros de los videos por acá. No hay un punto de inflexión. Este es lo que define una generación. Para algunos va a ser un criterio, para otros otro. Pero más o menos el criterio más común de consenso es la consola que le sucede a la otra que compite con cuáles. Eso es lo que define una generación. Por ejemplo, la Neo Geo y la Neo Geo CD son el mismo hardware, solo que uno lee cartuchos y el otro lee CDs. La Neo Geo normal salió para competir con la NES, con la Super NES, con la Sega Genesis, con la TurboGrafx, mientras que la Neo Geo CD salió para competir con la PlayStation, con la Saturn, con la 3DO, etcétera, etcétera. Entonces son el mismo hardware, las dos son 16 bits, pero son de generaciones diferentes, porque su mercado fue otro, compitieron con otras consolas. Ese es el criterio más comúnmente usado, ¿no? Entonces, la generación de los 8 bits fue una generación innovadora para Nintendo, la generación de los 16 bits fue una generación continuista. Cuando se pasó a la Nintendo 64, se reinventó la rueda porque los gráficos pasaron a ser 3D, los juegos poligonales requerían otro tipo de control y Nintendo innovó una vez más al dar el control que ese tipo de juegos necesitaba, al cual todas las consolas después comenzaron
a imitar. El uso de 3 direccionales, el uso de uno de los direccionales para la cámara, el uso de analógicos en vez de digitales, el Rumble Pack y la forma de programar los juegos que interactúen bien con esos controles. Todo eso comenzó con el Nintendo 64, una generación de innovación. La GameCube, como pueden ver acá en Tales of Symphonia, fue una generación de continuismo, donde mejoraron lo que se hacía en la Nintendo 64 con mejores gráficos. Lo mismo pasó con la PlayStation 2, la Xbox. El único gran aporte de esa generación fue la introducción de Internet realmente en las consolas, que se dio principalmente con la Xbox, que planeó todo el hardware y el ambiente online que después todos los demás copiaron. Pero después en cuestión de juegos y todo eso fue más enfocado a evolucionar lo que se hacía en la PlayStation 1 y la Nintendo 64 en la nueva generación. Ahí vino la... ¡Opa! ¡Opa, opa, opa, opa! A ver si me está enfocando bien, disculpen. Sí. Ahí vino la generación de la Wii y DS, que es acá donde más o menos comenzamos a discernir lo que vamos a video de la 3DS y la Switch. Donde también fue una generación muy innovadora, tanto en los portátiles como en los juegos de sobremesa, ¿no? Las portátiles se definieron básicamente por la Game Boy en el 89. La Game Boy Advance fue una continuación de la Game Boy y la DS fue una reinvención de las portátiles. La Wii introdujo los controles de movimiento, que también fue todo revolucionario. Todas las consolas comenzaron a copiar la Wii, todas las que vinieron después, inclusive las que ya estaban y no tenían controles de movimiento, incorporaron a su oferta. Entonces, casi todas, la Xbox Series es la primera consola que viene sin control de movimiento desde la Wii, pero el resto todas tienen control de movimiento incorporado. La realidad virtual incorporó la forma de controlar basada en los controles de la Wii. Fue una consola muy, muy innovadora. Ya la Wii U y la 3DS fueron algo diferente. La Wii U intentó innovar con un nuevo control y al mismo tiempo intentaba ser continuista en hacer lo que se hacía antes en la Wii, la Play 3 y la Xbox 360 con un poco más de potencia. Ya la 3DS lo que hizo fue evolucionar el concepto de la DS. No puso nada nuevo, el 3D no era exactamente algo revolucionario, era el coso de ventas, ¿cómo es que se dice? Como le decía Hitchcock, el McGuffin de ventas de la consola, pero no era algo innovador como el touch de la DS. Entonces, la 3DS tuvo probablemente hasta ahora, la Switch puede ser que lo supere o no, vamos a verlo dentro de unos años, el concepto más Nintendo de todas las consolas. Por eso es de repente tan fuerte y tan bien recordada por nosotros lo que tenemos o tuvimos esa consola. Porque tiene todas las características que destacaron a las portátiles de Nintendo a lo largo de los años, con muchas de las características de las consolas más exitosas de Nintendo, y al mismo tiempo un pequeño grupo de ideas innovadoras como el Street Pass, el Miiverse, que se incorporó de la Wii U, no lo inventaron para la 3DS, que la destacaban fuertemente. Era tipo muy conciso, era muy Nintendo la consola, apoyada en un catálogo excelente, con lanzamientos constantes de Nintendo y de third parties. No tan fuerte el apoyo de third party como fue en la DS. Aparentemente, en general, fue menor, pero no tan grande como parece. En los indies había muchísimos juegos indies en la 3DS, pero la eShop no los destacaba tanto. Es una falla del diseño de la eShop de la 3DS, es muy malo y hace que muchísimos juegos se pierdan ahí adentro. Pero sí tuvo un apoyo muy fuerte de third parties indie, un apoyo bastante bueno de third parties principalmente japonesas, casi no tuvo apoyo de third parties occidentales y un muy buen catálogo de first party. Eso hizo que el catálogo de la 3DS rivalice con el de cualquier consola en cualquier momento, ¿no? Analizándolo dentro de las respectivas épocas de cada consola, ¿no? Que es lo que deberíamos analizar. Pero no trajo conceptos que se vayan a quedar como se quedaron los de la DS, como se quedaron los de la Wii.
eh, o principalmente la NES o la Nintendo 64, ¿no? Pero era una consola concisa, muy bien hecha, buena durabilidad de batería, mantenía las dos pantallas de la DS, retrocompatibilidad y su inmenso y genial catálogo propio. Más las funciones bien típicas de Nintendo como el Street Pass, que vos ves las ideas originales e innovadoras puestas al servicio de lo que el hardware puede hacer. El Street Pass no podía ser hecho con una Super Nintendo, aunque hubiese internet, aunque hubiese Wi-Fi, aunque hubiese Bluetooth en la época de la Super Nintendo. Porque la consola se queda en tu televisor. Solo lo podían hacer las portátiles. Entonces, cuando esa tecnología estuvo disponible, Nintendo supo usarla de una forma para el gaming portátil. Esas ideas brillantes y maravillosas es lo que hicieron que la de 3DS fuese así tan impactante. Yo reconozco, la DS es mucho mejor consola. La importancia de la DS en el mundo de los videojuegos es increíble. Pero yo disfruté más la 3DS gracias a que tenía los conceptos mejorados de la DS, más esas pequeñas cosas que la hacían tan Nintendo, mucho más Nintendo que la DS. Inclusive en el marketing de la consola, la DS estaba apuntada mucho para un público que no estaba acostumbrado a jugar videojuegos, mientras que la 3DS ya estaba apuntada a un público que le gustaba jugar videojuegos. Entonces yo me siento mucho más cómodo con todo el ambiente que se creó alrededor de la 3DS que con el de la DS, que la disfruté muchísimo. La DS me descubrió las portátiles. Yo nunca había tenido portátiles en serio hasta la DS. Había tenido una Game Boy Advance, pero por las circunstancias de conseguir el juego y todo lo demás no la pude disfrutar en su momento. Y para cuando ya se podían disfrutar los juegos ya tenía la DS que era retrocompatible, etcétera, etcétera. Entonces no, se quedó ofuscada. No, eso no le quita la calidad de la Game Boy Advance, que también tiene muchas características que comparten con la 3DS, de ser una consola muy, muy Nintendo, con ese mismo gran aporte third party, gran catálogo propio y exclusivo, y con las características propias de las portátiles que existen en el momento que salieron cada una. Seguir revisando que siga grabando. Eso es lo que hizo que la 3DS sea tan bien recordada por nosotros, tan amada por sus usuarios, ¿no? Cualquier consola de la 3DS, la original, la 2DS, las New, etc., no importa cuál sea. Online gratis, funcional, el download and play, que debido a la potencia la Switch no lo puede hacer, si no sería muy consumidor de batería y lento el proceso de transferir un juego entero como Mario Kart 8 de una Wii a otra, de una Switch a otra, para que lo puedan jugar. La 3DS, al ser pensada exclusivamente como portátil, tenía todos los cartuchos que tuviesen juegos que pesasen poco, que pudiesen ser compartidos en download and play fácilmente. ¡Wow! Todo la portátil, todo lo que Nintendo aprendió de portátiles a lo largo de los años, desde el 89 al 2011 que fue lanzada la 3DS, se puso ahí. Y por eso la consola era tan genial. Se la recomiendo a cualquiera hoy en día. Si no tuviste una 3DS en su momento, comprá una 2DS, aunque sea usada, y vas a conseguir un catálogo espectacular que vas a disfrutar por años. Ahora entramos a analizar la Switch. La Switch viene como siendo de una generación de innovación. La 3DS fue el continuismo de la DS, la Switch viene a innovar. Innova en su concepto de ser una consola de sobremesa y portátil. Listo, con eso no hace nada más. Y lo cumple muy bien. Es muy práctico cambiar de un modo a otro. A diferencia de los intentos anteriores de todas las compañías que lo han intentado, la propia Nintendo inclusive, vos no necesitas más nada para jugar en tu tele o como portátil. Los joysticks ya vienen en la consola, que antes cuando vos conectabas una portátil a la tele tenías que jugar con la consola en tu mano, tenías que comprar accesorios, algunas veces ni siquiera eso se podía para poder ponerle otro joystick. No era exactamente una híbrida, eran gambirras, como dicen los brasileños, para conectar una portátil a la tele. Esta no, es una consola híbrida, la primera de la historia. Es muchísima innovación, muy bien cumplida. Entonces, como yo ya dije, la innovación para mí pesa muchísimo a la hora de evaluar qué consola acabó siendo mejor que otra a nivel histórico.
la Switch lo está haciendo mucho mejor. Le faltan 2 o 3 años para terminar su ciclo y ahí vamos a poder analizar si cumplió bien sus metas o no. Por ahora lo va haciendo muy bien. Después, los otros puntos son el catálogo. El catálogo de la Switch es excelente. Está al mismo nivel o mejor que el de la 3DS a esta altura del campeonato. Está al mismo nivel o mejor que el de la Wii U. También considero que está mejor que el de la DS y que el de la Wii. Pero son puntos un poco más subjetivos. Pero calidad y cantidad de juegos no le faltan como para que esos argumentos estén sobre la mesa. Entonces es una tarea muy difícil superar a la 3DS, pero con mucho esfuerzo la Switch lo está logrando. Tiene un fuertísimo apoyo indie, como ninguna otra consola de todos los tiempos ha tenido, lo que es muy, muy importante. Al final los indies, donde vive la innovación, viven las ideas nuevas para los juegos. Tiene un soporte mejor que la Wii U, inclusive hasta mejor que la 3DS, de decir, parties grandes que le lanzan juegos. No es lo mismo que la DS, no es lo mismo que la Super Nintendo, pero se podría decir que está prácticamente al nivel de la GameCube, inclusive mejor si contás que todos los indies que están saliendo como third parties tienen un apoyo más grande que casi todas las consolas de Nintendo, exceptuando la DS o las... y se equipara prácticamente a la DS, porque muchísimos juegos que salían en físico en la DS porque no había digital, hoy por hoy serían indies. Como pasó con la 3DS, muchísimos de los juegos que salían en DS de forma digital y eran simples y baratitos porque era muy fácil programar, los kits de desarrollo, las licencias eran accesibles y salían en formato físico, pero tenían un gran problema de distribución. En la 3DS pasaron a ser digitales con la distribución en todos los usuarios de la consola. Lo mismo pasa hoy con la Switch. Todos esos indies, todos esos juegos de pequeño porte están en la tienda, con una tienda muy accesible y que los muestra muchísimo. Entonces, yo creo que cumplió todos los parámetros para superar a sus antecesoras, la Switch. Eso no desmerece para nada a la 3DS, ni a la Wii U, ni a la Wii, ni a la DS, ni a la Game Boy Advance, ni a la GameCube, ninguna otra. Entra como una de las mejores consolas de todos los tiempos. Mantiene toda esa idea de ser una consola Nintendo, la tiene. También se acerca un poco a la idea de la Wii y la DS, de intentar captar otro público, pero con una identidad más Nintendo todavía que la DS y la Wii. Por eso yo creo que la Switch está logrando ser mejor que sus antecesoras. Pero la 3DS fue el ápice hasta ahora de la consola de Nintendo. Tenía todas las características de Nintendo apoyadas en un excelente catálogo, en un hardware redondo, totalmente pensado para sus funciones, cosa que la Switch también tiene. Entonces, la 3DS es la gran maestra de la Switch, porque básicamente va por ahí, tipo, ¿cómo hacemos una 3DS de sobremesa? Y la Switch es más o menos eso, es una mezcla de las consolas portátiles y de mesa, tiene muchísimas características de las consolas de mesa. Que no tenga Street Pass se debe a que tiene que tener características de sobremesa. La potencia es más acorde a una consola de sobremesa que a una portátil, pero tiene características de portátil como la conexión Wi-Fi, los controles al costado de la pantalla, que no tiene que tener un equilibrio de potencia y batería, cosas que solamente importan las portátiles porque las consolas de sobremesa no usan batería. Entonces, logra eso muy bien. No voy a decir que la consola no tiene fallos, como también tienen fallos la PlayStation 4, la 5, la Xbox, la Switch, la Wii, la 3DS, todas tuvieron sus fallos. Y no me refiero a fallos técnicos como las 3 luces rojas o 3 bits de la muerte de la PlayStation 3. Me refiero a fallos de concepto o de ideas que no llegan a ser suficientemente bien exploradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es mi video para profundizar un tema que se tocó muy por encima en el Twitter y que me pareció que era bastante interesante de analizar. ¿Por qué la 3DS tiene tan buenas memorias en nosotros los usuarios y qué patamar que le dejó la vara muy alta para la Switch y cómo la Switch o lo está alcanzando, o ya lo alcanzó, o ya lo superó? Para mí está
en que ya lo superó por poquito, pero ya lo superó y va a terminar su ciclo de vida habiendo superado a la 3DS, dando que se manden muchísimas cagadas. Pero con lo que viene del 2022 de juegos, está muy bien surtido. Así que creo que la Switch amerita a entrar en el Hall de la Fama como una de las mejores consolas de todos los tiempos. La 3DS la veo más difícil por su concepto de continuismo, ¿no? Para gente que valora mucho la innovación, para mí la Switch y la DS están un poquito más arriba a la hora de elaborar en ponerlas en el patamar de las mejores. Ahora, como por ejemplo de mis preferidas, todavía le falta, porque no he tenido experiencias con ellas acorde a las que tuve con la 3DS, por ejemplo. Pero sí puedo evaluar la 3DS y la DS, por más que considere que la DS fue una mejor consola, yo tuve mejores momentos con la 3DS y para mí es más querida la 3DS. La quiero las dos, pero la 3DS la quiero un poquitito más. No sé si consigo captar la diferencia. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si tienen algo que aportar al tema, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Y nos vemos la próxima.